Por supuesto, sabemos sobre el mercado petrolero, el mercado de frutas y vegetales, el mercado de azúcar. ¿Qué tienen en común? Los compradores y vendedores de todo el mundo se preocupan por sus intereses. La ley de oferta y demanda controla estas transacciones. El mundo del crimen no es la excepción a la regla. Todo el tráfico tiene una razón económica para existir, una mafia. Una empresa criminal es ante todo un negocio con sus propios productos para entregar y servicios a realizar. El mercado del crimen organizado genera alrededor de 870,000 millones de dólares al año. ¿De dónde viene todo este dinero? El tráfico de cualquier tipo, cuanto más ilegal sea, más rentable es. Entonces, ¿quiénes son los principales en estos mercados clandestinos? ¿Cómo están organizados? ¿Quién se beneficia de estas ganancias ilegales? Esto es lo que Dinero Sucio revela. Es un viaje detrás de escenas de la economía criminal. Bienvenidos al sumamente activo mercado de la cocaína, el narcótico más lujoso del mundo. Es un negocio muy rentable y también competitivo. Hay una dinámica diferente por el hecho de que es ilícito, pero muchos de los fundamentos económicos son los mismos. La demanda mundial de cocaína es de alrededor de 900 toneladas por año. La oferta satisface la demanda. Es imposible destruir estos mercados porque una vez que hay demanda, hay oferta. Cuando hay oferta, hay demanda. Existen esas realidades de fundamentos económicos en esto. Es un mercado muy rentable, jugoso, pero para las personas malas. Se estima que el mercado de la cocaína acumula 900 millones de dólares al año. En verdad, nadie sabe cuánto tráfico hay realmente. El negocio de la cocaína es una de las ramas más secretas de la economía criminal. Una declaración compartida por el Dr. John Collins de la prestigiosa Escuela de Economía de Londres, un investigador que dirige un grupo de analistas quienes tratan de descifrar el modo en que el tráfico de cocaína ha evolucionado en los últimos 30 años. En el mercado negro la gente no guarda un registro financiero tan claro como en otras industrias, así que podemos hacer conjeturas, pero fundamentalmente se basa en una gran cantidad de suposiciones. En la mafia solo hay una cosa más sagrada que la familia: el silencio. La mejor forma de levantar el velo de este mercado tan secreto como activo es considerarlo como cualquier otro negocio en la economía legal. La cocaína es un mercado. Para comercializarla en todo el mundo, se necesitan centros de fabricación que se encarguen de la producción, exportadores y transportistas que se encarguen de la logística hasta el mercado de consumo, y una fuerza de ventas para desarrollar la red de distribución. En toda la cadena, equipos financieros y gestores son responsables de maximizar las ganancias. Eso es negocio, y el mercado de la cocaína no es excepción a la regla. Para mostrar cómo funciona, comencemos por el principio, en América Latina, donde la producción se lleva a cabo. La cocaína es un alcaloide, una sustancia psicoactiva que debe ser extraída de la hoja de coca. Esta planta solo puede ser encontrada en 3 países: Bolivia, Colombia y Perú. La cocaína es una sustancia que debe ser fabricada, transportada de estas hojas para obtener el polvo blanco que tanto gusta a los consumidores. Se exporta en esta forma al mercado consumidor, excepto si cae en manos de la policía. Eso es lo que sucedió con este embarque de 300 kilogramos de prácticamente cocaína pura. Esta carga fue interceptada en Lima, en un camión de ganado común. La droga incautada es analizada y registrada por la comandante Chilet y su equipo de policías forenses. Este es un material exclusivo de una de las mejores incautaciones de 2017. Es una oportunidad para saber más sobre la cocaína en sí. Todo lo que ven aquí lo pesamos uno por uno. Hemos pesado ladrillo por ladrillo para asegurarnos del peso indicado en el reporte. Una vez pesados, los llevamos a los expertos, quienes tomarán muestras para analizarlas. ¿Cómo se convierte de hoja a polvo? Bien, ese es el truco. Es un proceso químico que comienza en la jungla con la cosecha.
Primero, se debe extraer el alcaloide. Hay que dejar las hojas macerar en queroseno durante varios días. La mezcla se filtra para obtener lo que llamamos pasta base de coca. Esta pasta debe transformarse en la base de cocaína. Este paso se llama purificación. Es química pura. Después de varios pasos, obtienes la base de cocaína. Luce como canicas normales cuando se seca. Este material crudo viaja a laboratorios más especializados, lejos de la zona de producción. Es en estos laboratorios escondidos que los químicos llevan a cabo la tercera operación llamada cristalización. Este es un paso crucial que determinará la calidad del producto. Finalmente se obtiene clorhidrato de cocaína. Este es el nombre científico de la coca OC, o la conocida cocaína. En este momento es casi pura. Para resumir, se necesita 1 tonelada de hojas de coca para producir 4 kilogramos de pasta base de coca. Luego de la cristalización solo quedan 2 kilogramos de cocaína pura. El producto está terminado. Bueno, casi. Aún queda el paso indispensable para todo producto de lujo, la marca del fabricante. ¿Ven esto? Hay una cruz, como la de las cruzadas. Los logos se hacen a presión. Son para identificar de cuál organización y ubicación viene la droga, para poder informar al receptor. Significa, esta es mi droga. Es pura y no se corta con nada más. La identifican y dicen, yo la hice. Este se ha convertido en un paso esencial desde el fin de los grandes cárteles. Los productores deben destacar para ser reconocidos por los jugadores de la industria. En la imaginación del público, el polvo blanco se asocia con los cárteles de Cali y Medellín. Y por supuesto, el traficante más famoso de la historia, Pablo Escobar. Pero eso era antes. La era dorada de los grandes cárteles colombianos acabó. En la actualidad, las mafias se han dividido en una multitud de negocios especializados que trabajan juntos por un único objetivo: desarrollar sus negocios y cosechar el mayor beneficio. Eso es lo que el ministro de Interior de Perú ha confirmado. El negocio de la cocaína de hoy es el paraíso de la libre empresa. Este tipo de comercio no está organizado como un negocio normal que controla la producción, el transporte y el mercado de consumo. Nos enfrentamos a una organización compleja, con diferentes actores económicos en cada paso de su comercialización, para la producción, el transporte y la venta en el mercado. Estas organizaciones funcionan de manera oportunista. Actualmente, la producción global de cocaína se estima en 1.350 toneladas por año. Esta se divide en 3 países: Colombia, Bolivia y Perú. Colombia sigue siendo el productor más grande del mundo, pero la situación ha cambiado en los últimos 30 años. Jaime García Díaz es un especialista internacional en tráfico de cocaína en la región andina. En los 90 los grandes traficantes eran colombianos. En la división de trabajo, Perú solo proporcionaba hojas de coca. Es la forma tradicional en la que funcionó. Desde 1965 hasta mitad de los 90. Hoy en día, la producción de drogas, la producción de químicos para fabricar cocaína y la financiación del narcotráfico es nacional. Está en las manos de los clanes familiares y los pequeños cárteles peruanos. Los 300 kilogramos incautados por la policía en Lima son el ejemplo perfecto. La cocaína es 100% peruana. La droga se esfumó ante los periodistas y las autoridades del país. Este lote valía alrededor de 300.000 euros cuando salió del laboratorio improvisado. En Europa pudo haber sido comprado por 18 millones de euros. Es un aumento de 3.900%. Para entender la razón detrás de esta diferencia de precio extraordinaria, debemos volver a donde se hace. Es en Perú, en la selva amazónica, donde buscaremos respuestas. Vayamos al Valle Alto de Guayabamba. 2 hombres han aceptado contarnos sobre sus vidas diarias como cocaleros a principios de los 90.
En ese entonces, Hilmer y Osvaldo eran pequeños agricultores viviendo de sus cosechas, aquí en el corazón de la selva. Pero hace 30 años, narcotraficantes colombianos vinieron a la zona. Aquí el gobierno abandonó a los agricultores. Tuvimos que valernos por nosotros mismos. Y no había subsidios para los agrícolas. Por eso, muchos fueron al lado ilegal. Sabíamos que era ilegal, pero no teníamos alternativa. El maíz y las bananas no son rentables, no son suficientes para sobrevivir. No había otra forma. Nos parecía que la coca era la única forma de sobrevivir. Para entender realmente cuáles son las alternativas potenciales, las perspectivas de desarrollo de esas áreas, hay que ir al terreno y ver cómo es. Estoy seguro que han visto esta idea. ¿Por qué no solo lo hacen? ¿Por qué no pueden solo sembrar café? ¿Por qué no solo pueden sembrar chocolate o cacao? Y cuando en realidad vas a esas áreas entiendes por qué. Es un viaje de 2 horas por un camino de tierra hasta el final de la carretera y 2 horas en bote río arriba, porque no hay carreteras. La noción de que estas personas van a cultivar una cosecha que puede competir con los cultivos de la zona más desarrolladas económicamente no tiene sentido. Estas personas son actores económicos racionales, son acaparadores de beneficios, no son criminales ni nada por el estilo. Estas son personas que viven en circunstancias muy difíciles y cultivan la cosecha que puede alimentar a sus familias. Al principio era escéptico, pero no tenía opción. Si vivieran aquí, lo habrían hecho también. En principio, la cocaína es un producto agrícola. Desde su primera cosecha, el ingreso de los agricultores ha aumentado 100 veces. Los narcotraficantes pagan en efectivo. En zonas remotas nadie puede dejar pasar una oportunidad como esta. En esta zona de Alto Guayabamba todos seguimos el mismo camino. Todos hicimos lo mismo. En general, los narcotraficantes obligan a los agricultores a producir pasta base de coca. Es más fácil de transportar que toneladas de hojas. Tiene que ser producida en el lugar. Los agricultores que asuman el riesgo ven sus beneficios multiplicarse. En un momento aprendimos a hacer coca. Se volvió rentable para nosotros. Manejamos la transformación de la cosecha desde nuestras propias tierras. Producimos la pasta base de coca y de esa forma podíamos conseguir mejores compradores. Los agricultores que transforman la coca en pasta base son llamados cocineros, porque para poder crear una buena pasta base se necesita la receta correcta, los métodos adecuados y en especial los ingredientes correctos. Y esto requiere químicos. Se necesitan cantidades de hasta 40 toneladas de químicos para fabricar cocaína. Es tráfico dentro del tráfico. El problema es que estos químicos son usados en la industria tradicional, así que es un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. El general Héctor Loaiza Arrieta dirige Dirandro, la policía antidroga de Perú. El papel de los químicos es fundamental porque son la materia prima usada para fabricar drogas. Solo de 2 a 3% son importados. Para ser claros, los químicos vienen de Lima a través de empresas mercantiles legales cuyos papeles están en orden. Es cuando llegan a la región de producción que se convierten en ilegales. La mercancía legal se convierte en ilegal. La producción de cocaína requiere una red de proveedores especializados que puedan entregar toneladas de químicos tóxicos al corazón de la selva. Pero es el mercado negro. Los cocaleros pagan estos productos por encima del precio del mercado. Es un costo esencial, 4 veces al año, por cada cosecha para fabricar la pasta base de cocaína. Cuando la cosecha termina, toma de 5 a 6 días fabricar la base. Hoy en día es más rápido.
El progreso tecnológico ha reducido el tiempo de fabricación de manera considerable y los cocineros se han ganado en realidad su nombre. Los microondas se usan para acelerar el proceso de secado de la pasta base. Normalmente, si se hace de la manera natural, el proceso toma de 3 a 4 días. Con los hornos pueden hacerlo en 1. Una vez seca, la pasta base se vende al mejor postor. Los compradores se dirigen directamente a los productores. La oferta y demanda son la regla de oro. Y cuando un comprador llega, se ajusta a los pedidos. Sabe lo que quiere. ¿Cuántos kilos tienes? Dices el número. Bien, negociemos. La pasta base de cocaína está lista. Esta mercancía debe ser transportada desde los campos hasta los laboratorios de droga, que la convierten en cocaína. La forma más rápida es por aire. En 2015, en una región del Braén, al este del Perú, la policía antidroga destruyó 275 aeródromos. Eso nos da una idea de lo extensa que es la organización logística de los narcotraficantes. El tráfico por aire es intenso durante la temporada de exportación. Si la policía llega a tiempo, toda la cosecha y el trabajo de transporte se perdería. La carga debe ser muy rápida para evitar ser atrapados. Nosotros llevábamos la droga. Ellos llevaban el dinero. Todo sucedía muy rápido, muy rápido. Grabaciones impresionantes de la policía peruana muestran lo rápido que son estos intercambios. Podemos ver lo rápido que la aeronave encuentra la zona, luego aterriza. Esto indica al grupo de mensajeros que lleven la droga al avión. El piloto paga por la mercancía. Ellos cargan el avión con la droga, hasta 300 kilogramos por viaje. Nadie verifica el dinero o la mercancía. Con los narcotraficantes, la confianza es indispensable para que el negocio opere sin problemas. La policía viene a arrestar a los cocineros. El resultado de la operación, la droga y el dinero son confiscados. El avión es destruido. Los narcotraficantes pierden cientos de miles de dólares. Así que la fuerza policial es un costo adicional, un riesgo financiero que recae en el costo de fabricación. En vista de esto, las autoridades en países productores organizaron campañas de erradicación directamente en los campos. El objetivo es golpear la economía del narcotráfico y sus fuentes. Esto es lo que sucedió hace 20 años en el Valle del Alto Guayabamba. Fue un golpe terrible, casi fatal. Gracias a esto, la historia del cacao comenzó, pero tomó tiempo. 5 años, quizás más, antes de que pudiéramos vivir de los granos de cacao. En realidad, algunos expertos cuestionan la eficacia de las campañas de erradicación. Si el precio de la coca se duplica en las granjas de Perú o Colombia, el impacto sobre lo que ocurre en las calles de Nueva York o Sydney sería prácticamente nulo. Esos precios se determinan por otros factores que giran en torno al comercio y al tránsito de mercancías, así que la producción está completamente desvinculada de ellos. Aunque se produzca una gran erradicación en Colombia o Perú y haya un aumento de precios y los agricultores puedan cobrar el doble de lo habitual, esto no generaría ningún impacto. Reemplazar la coca con otro cultivo igual de rentable requiere políticas costosas que solo afectan a una pequeña parte de la población. Los narcotraficantes lo saben muy bien y toman ventaja de esto. En Bolivia, Perú y Colombia, un gran número de trabajadores brutalmente explotados esperan la oportunidad de producir coca para escapar de la pobreza. Estados Unidos consume el 41% de la cocaína disponible en el mercado. Europa, el 29%. La cocaína es un mercado de nicho, un mercado lujoso. Es un producto atractivo para una clientela adinerada. Al menos eso es lo que demuestran los estudios de la ONU-DD, la oficina de la ONU responsable de recopilar datos sobre el crimen organizado en todo el mundo. Tenemos 17 millones de personas que consumen cocaína usándola al menos una vez en el último año. La mayoría de ellas son consumidores recreativos quienes van a una fiesta y toman un poco de cocaína. Pero
ellos representan solo una pequeña proporción del consumo real. Así que tenemos lo que llamamos una distribución de Pareto, que suele ser 20-80%, lo que significa que el 20% de los consumidores representan 80% del consumo. Cualquiera sea el caso, de los 17 millones de consumidores que hay en el mundo, 12 millones viven en Europa y Norteamérica. Esta clientela es buscada por narcotraficantes por su poder adquisitivo. ¿Cómo el tráfico organizado llega a los consumidores que están lejos de las zonas de producción? Este es el trabajo de grupos criminales responsables del transporte de la cocaína, los exportadores. La organización logística de los traficantes de cocaína se adapta para evitar ser atrapados por la policía antidrogas. Pero debido a la geografía, las rutas son más o menos iguales. Para llegar a diferentes mercados de consumidores, la cocaína primero viaja a través de países de tránsito como Ecuador, Venezuela, Brasil y México, para llegar al mercado estadounidense. A través de Brasil, el Caribe, Sudáfrica y el este de África para alcanzar el mercado europeo. Los organizadores criminales deben mantenerse lejos de varias de las autoridades de lucha contra el tráfico de drogas. La forma más fácil es aprovechar el incremento de mercancías que se mueven alrededor del mundo. Sylvain Raymond está a cargo del programa contra el tráfico de drogas de la Organización Mundial de Aduanas. Hoy, cuando vemos la expansión de la globalización de los mercados en los últimos 30 o 40 años y observando la cantidad de mercancía que va a los contenedores, podemos imaginar que la proporción vinculada a la delincuencia se ha incrementado en la misma medida. Es muy complicado para nosotros, en especial en zonas portuarias y en el incremento del comercio exterior que hemos tenido en los últimos años. En general, ellos hacen negocios con compañías de transporte que transfieren las sustancias ilegales a una colección de centros o depósitos. A partir de allí simulan la exportación de un producto o simplemente lo colocan en varios contenedores, lo que significa que ocultarán una determinada cantidad de droga en un contenedor que contenga carga legal. En Perú, más de 43 toneladas de mercancía transita a través del puerto de Lima cada año. La policía peruana solo dispone de un escáner para controlar los camiones sospechosos. Es un golpe de suerte para los exportadores de cocaína y las consecuencias son innegables. 50% de las drogas que salen de Perú viajan por vía marítima. La cocaína viaja mayormente rodeada de mercancía legal. Cada año se manipulan unos 500 millones de contenedores en los distintos puertos del mundo. Eso significa 16 contenedores por segundo. Para los agentes de la Interpol ha sido muy difícil controlar las actividades de los exportadores. La tendencia más grande del momento es lo que llamamos estafa de la estafa. Antes, los narcotraficantes solían ocultar las drogas dentro de un producto básico concreto. Bien, así que tienes plátanos, piña, café, lo que sea. Pero ahora no necesitan hacer eso, ya no requieren ocultar la cocaína entre un gran cargamento. Lo que los traficantes están haciendo es básicamente tomar una bolsa de lona y poner la cocaína en ella. Y los contenedores se abren justo cuando están transitando por un puerto. Meten la bolsa y la cierran, vuelven a colocar los precintos y esto es lo que llamamos la estafa. Y básicamente la compañía que hace el envío no está involucrada en el delito. Cuando haces la incautación, no sabes quién está detrás de ella, no tienes ningún rastro y es más difícil de investigar. Con este método garantizas que haya más anonimato. Si te atrapan, no te van a relacionar con nada y luego puedes hacer otro la semana que viene. En vez de hacer un envío con 1 tonelada, haces varios con 200 o 300 kilos. Es más seguro, no te atrapan tan fácilmente. Es un juego permanente. Quiero decir que los traficantes son cada vez más creativos. Estamos un poco detrás de ellos. Tan pronto como descubrimos un modus operandi, ellos ya han comenzado a pensar en el segundo, así que estamos constantemente compitiendo para ser más astutos que ellos. El transporte de la cocaína es el corazón del tráfico. Los exportadores muestran un ingenio sin límites para hacer que la droga llegue al mercado consumidor. Por ejemplo, para exportar desde Colombia, la mafia ofrece transporte prácticamente indetectable y eficiente para mover la droga a Estados Unidos. Utilizan pequeños submarinos.
Estos submarinos pueden transportar hasta 8 toneladas de cocaína a Florida en un viaje. Las últimas cifras estiman que 30% de la cocaína consumida en Estados Unidos llega en submarinos. Mover cocaína es también el trabajo de pequeñas empresas individuales. Una cantidad significativa de cocaína cruza las fronteras en los bolsillos o bolsos de individuos ordinarios, las mulas. Los contrabandistas les pagan entre $2,000 o $3,000 por este servicio. Es una cantidad atractiva, siempre y cuando lo logren. Tu libertad vale más. Más oportunistas, los cárteles mexicanos a veces usan migrantes para importar la droga a Estados Unidos. Cruzar la frontera ilegalmente con la ayuda de contrabandistas cuesta alrededor de $2,000. Es una gran suma para inmigrantes esperanzados, pero con la mafia siempre pueden arreglar algo. Así lo explica John Doe, antiguo miembro del cártel de Tijuana. Hay otra manera. Si una persona no tiene el dinero necesario para cruzar y es capaz de hacerlo, se les hace una oferta. No diré que nosotros, pero se les ofrece cruzar drogas ilegales. Marihuana, cocaína, heroína. Una carga que crucen podría ser suficiente para pagar el costo de cruzar. Lo que sea necesario para satisfacer el mercado consumidor, el costo que sea. Las autoridades responsables de luchar contra el tráfico de drogas tenemos la responsabilidad de anticipar sus movimientos y su lógica. Y la consecuencia de ello es que hay un impacto en el precio final, porque el coste de los embargos aduaneros está incluido en ese precio final. Nosotros somos una parte del tráfico y de esta situación económica. Mientras más lejos debas viajar para llegar al consumidor final, más grande es el riesgo de caer en manos de las fuerzas de la ley. Este factor justifica un gran incremento en el precio de la cocaína. Mientras un kilo de cocaína vale 2.500 euros en los países donde es producida, cuesta entre 35 y 40.000 en Norteamérica y hasta 60.000 euros en Europa. Podemos ver qué es el riesgo que influye en el precio, porque en este tipo de negocios solo hay dos opciones posibles: llega o no llega. Para evitar ser descubiertos, los traficantes no solo recurren a esconder sus productos, sino que han transformado por completo la estructura misma del tráfico tradicional. Hoy, en la era de la globalización, las personas trabajan juntas y cooperan a través de las fronteras. Es más difícil investigar si no tienes una estructura principal. Solo puedes conseguir parte de ella si investigas una gran estructura con estas personas formando parte de esta gran familia. Puedes incluso conseguir otras partes de los grupos, pero si solo tienes uno pequeño, estará alejado del resto. Los otros encontrarán grupos que hagan este tipo de trabajo externo y luego continuarán con el negocio. Con la cantidad de criminales llevando a cabo este negocio, básicamente tiene una estructura garantizada para continuar. Antes era un solo grupo haciéndolo. Ahora son varios grupos cooperando entre ellos. Es un buen ejemplo de esta cooperación internacional en crecimiento entre grupos étnicos. Entonces el mercado de la cocaína está abierto a todas las mafias. Hace 20 años la coca era de los colombianos. Ellos compraron tierras y empresas en el este de África para almacenar la cocaína y crear redes para transportarla a Europa. Al día de hoy, puede notarse que en los últimos 15 años, el crimen organizado, que es 100% africano, va a América Latina a comprar directamente su producto. Ellos manejan toda la logística, el transporte, el almacenamiento y la venta en el mercado europeo. Nada es definitivo. África ofrece muchas ventajas para los traficantes de cocaína. Las mafias saben muy bien cómo aprovechar la falta de recursos de las autoridades y la inestabilidad política.
Los traficantes de drogas necesitan áreas donde exista una falla en la seguridad para cubrir sus rastros. Las zonas grises con falta de seguridad les interesan especialmente. Podemos verlo en áreas como el Sahel, donde hay mucha actividad. Todo se ha vuelto muy confuso allí. La conexión entre el crimen organizado y la amenaza del terrorismo se vuelve cada vez más obvia. Estamos aquí. La cocaína entrará al mercado consumidor. En Europa existen muchos medios de entrada, pero el riesgo es más grande para los exportadores. Los medios de la policía, los oficiales de aduanas y la armada son superiores que aquellos de sus colegas latinoamericanos y africanos. Los dueños de esta embarcación lo saben bien. Fuera de la costa de Gran Bretaña fueron perseguidos por un buque de guerra, helicópteros, lanchas rápidas, un dron, una cámara infrarroja. Los contrabandistas nunca tuvieron oportunidad de escapar. La Armada, apoyada por expertos de la Agencia Nacional del Crimen, interceptó y abordó la embarcación en aguas abiertas. 3.2 toneladas de cocaína fueron incautadas. La incautación es un tipo de costo aduanero que los traficantes pagan, excepto que representa el 100% del valor de sus productos. No importa, ya que otra embarcación un poco más alejada pudo escabullirse de la red. En España, Países Bajos, Albania, Francia e Italia, toneladas de cocaína llegan sanas y salvas. La distribución funciona como cualquier otro negocio legal. Los mayoristas venden la cocaína a los semimayoristas que la venden a los minoristas, que a su vez la venden a los consumidores. Vladimir es un vendedor. Vende alrededor de 1 kilo al año, principalmente para financiar su consumo personal. Nos explica cómo consigue la cocaína. La primera vez que vas a Rotterdam, ellos te muestran el producto. Preparan el producto que quieres para ti. Por 500 gramos pagas 13.000 euros. También 2.000 en gastos, para un total de 15.000. Cuesta 2.100 euros mover 500 gramos. La esconden en un camión que sale de Holanda cargado hasta el tope. No es solo para un cliente. Cuando estás en Holanda, te dicen dónde está el estacionamiento. Pagas la mitad y luego de 15 días envías la otra mitad con un hombre que viene a recolectar el dinero y se lo lleva. El transporte y el intercambio son operaciones de alto riesgo. Las fuerzas de la ley se movilizan a toda Europa. Es un hecho que en los últimos años el número de incautaciones de cocaína se ha incrementado. Cerca del 50% de toda la mercancía producida en el mundo fue incautada en 2017. Sin embargo, el precio de la calle por 1 gramo no ha subido. La oferta continúa para satisfacer la demanda. ¿Cómo? Nuevamente, es como un negocio tradicional. Debes vender un producto de calidad inferior. En el tráfico de drogas es llamado adulteración. Para entenderlo, analicemos 1 gramo de cocaína vendido en la calle. Más del 50% del polvo está hecho de levamisol, una droga antiparásitos usada por veterinarios, con un poco de acetaminofén, azúcar, talco. Al final, solo 25% de ella es cocaína pura. El proceso de adulteración es casi como un impuesto, pero no son necesariamente los beneficios de esa adulteración los que van a parar a un lugar concreto. Es solo que a lo largo del camino se produce un poco más y más de adulteración hasta que llega al nivel de la calle y su pureza está muy degradada. Este fenómeno es bien conocido por los consumidores. Carl fue un adicto a la cocaína por mucho tiempo. Durante casi 10 años consumió hasta 10 gramos por semana. Después de haber conocido a personas que pasaron por eso y haciéndome amigo de ellos, a veces me mostraban cómo cortaban el producto original y descubrí que lo que compraban tampoco era completamente puro. Lo cortaban, dejando menos del 30% de la coca en el producto final. Obtenían un beneficio enorme. Entendí perfectamente por qué lo hacían. Cortar el producto asegura un margen de ganancias razonable para consumidores fieles. Si quieres un buen producto, debes tener las conexiones correctas y estar preparado para pagar. En Europa, 1 gramo cuesta entre 30 y 100 euros. Todo depende del canal de distribución, tal como un negocio tradicional. Los productos son más económicos en los supermercados que en una tienda de lujo. Al contrario de lo que se cree, cuando se es un emprendedor pequeño en el comercio de drogas,
hay muchas limitaciones. Hay que tener vendedores, vigilantes, una gestión en el tráfico de drogas, y eso cuesta mucho dinero. Y a menudo se ven en la necesidad de rebajar el producto. Cuanto más se rebaje el producto, más ganancias se obtiene. Así se puede expandir el negocio. Hay una lógica en los vendedores pequeños que claramente impactan en la calidad del producto. Es cierto que si hay clientes sofisticados, pedirán un producto más puro y pagarán más dinero por él. Saben, yo no lo corto. Mi precio es más alto. Soy más caro que otros, pero vendo cierta calidad. Como una tienda de comida lujosa. Vendo 1 gramo sin cortar, pero todos regresan conmigo. He tenido clientes por más de 15 años. Los he conocido a todos. He vendido a jueces, doctores. Así que la coca en realidad toca a todos. Pero es muy escondido, discreto. Y eso es lo que les gusta de mí, de mi tienda de lujo, mi discreción. Para vender el producto necesitas acceder discretamente a los consumidores que no quieran lidiar directamente con criminales en un lugar sospechoso. Los vendedores encontraron la manera al usar una fuerza de ventas que puede satisfacer la demanda en su fuente. La coca en realidad no se vende en los vecindarios. Es en círculos burgueses, en la derecha liberal, con músicos, los medios y aquellos que tienen los recursos y se divierten usándola. Así que usualmente esos vendedores de drogas tienen representantes. Son un poco como agentes de viaje con un pie en cada mundo. Tienen un pie en los proyectos de vivienda para encontrar el producto en grandes cantidades y sin alterar tanto como sea posible. El vendedor de droga tiene poder de cortar el producto de la manera que quiera. Y tiene las habilidades sociales que un criminal básico de los proyectos no tiene. Y eso en teoría le permitirá acercarse a consumidores de lujo sin asustarlos. Hay otra forma de alcanzar a la clientela más temerosa y sería sorprendente si los vendedores no han tratado de aprovecharse de ella: el comercio virtual. Neil Walsh es el director de crimen virtual de la ONU-DD. Es pura magia de calidad superior de la cocaína. Simplemente, esta cocaína sin cortar sin duda es la mejor de la red oscura. ¿Por qué los clientes compran drogas por Internet y por foros de red oscura? ¿Eso los hace sentir más a salvo? ¿Sienten que minimizan el riesgo en lugar de ir al rincón oscuro de una calle? Quizá aumentando la probabilidad de un arresto que al hacerlo vía virtual. ¿Pero qué es? ¿Una foto? Nada más que una foto. Entonces tomarías el riesgo de pagarle $1,800 a alguien que no conoces, en un lugar que no conoces, y esperar que te entreguen un producto que quizás sea o no lo que dijeron. Sé que algunas personas han tratado de hacerlo. Y raras veces funciona bien, en términos de calidad. Eso explica sin duda que menos del 1% de la cocaína se venda en Internet hoy en día. Desde los campos de cultivo hasta los consumidores, la industria de la cocaína se caracteriza por una multitud de intermediarios. Cuenta con un ejército de traficantes en muchos niveles. Pero, ¿qué sucede con el dinero de todas estas transacciones? ¿Quién se beneficia del crimen? La economía del tráfico de drogas acumula muchas ganancias, pero también es un negocio que requiere grandes inversiones. En otros términos, el tráfico de cocaína es lucrativo, pero hay costos sustanciales e inevitables que las mafias deben financiar. Lo real es que para la economía legal es más que para la economía ilegal. Esa es la opinión de Manuel Benavides, director de proyecto del Fondo Monetario Internacional. El tráfico de drogas es una actividad económica esencial. Una ilegal, pero una actividad sin más. El narcotráfico es como una compañía familiar con diferentes ramas. Pero como es clandestina, no sabes qué camino se encuentra. Sabemos que hay técnicos,
personal, que analiza la proyección y luego lidia con los problemas que se encuentran en las áreas que operan. Para resolver sus problemas, las mafias usan técnicas que podemos comparar fácilmente con las estrategias de negocios de empresas legales. Por supuesto, se alejan un poco de los conceptos que se enseñan en las escuelas de negocio. De la misma manera que la industria legal usa el mercadeo, el narcotráfico, con su propia lógica, tiene su propio mercadeo. ¿Y qué es este mercadeo? Es la compra de la buena voluntad de las autoridades y emprendedores que los protegen. Gastar el dinero para comprar la ayuda de todas estas personas puede solo ser llamada de una forma: corrupción. Si el mercadeo al estilo de la mafia no funciona lo suficientemente bien, siempre está la presión. Es una práctica común en los negocios tradicionales para grandes grupos que tratan de poner presión sobre políticos para convencerlos de votar por leyes que ayuden en sus negocios. Con los vendedores de drogas, el principio es el mismo. Lo único que cambia es el método. Causar presión es el trabajo de los sicarios. Tenemos que reconocer esta realidad acerca de la violencia y el crimen organizado en América Latina. Es algo que los europeos no pueden ni imaginar. Los policías incluso suelen ser decapitados. Y si no eres un traficante, ellos matarán a tu madre o harán que tus hijos tengan un accidente. El trabajo de un agente de aduanas o de un agente antidrogas en América Latina o en África es mucho más peligroso que el de un agente europeo o el de uno estadounidense. En Colombia, el precio que los cárteles deben pagar para matar a un policía es alrededor de 650 euros. Estos gastos están incluidos en el costo de cada gramo de cocaína que se vende. Ahora tenemos toda la información necesaria para entender por qué un kilo de cocaína que se compra en Lima por 2.500 euros se vende por 60.000 euros en Rotterdam. En Perú, el precio de los productores es 2.500 euros por kilo. Es puro, casi 100% clorhidrato de cocaína. Este kilo llega a Europa. Los mayoristas ya lo tienen cortado, entonces hay 2 kilos de cocaína. Ahora es 50% pura con un valor total al mayor de 60.000 euros. Los minoristas lo cortan una y otra vez. Ahora hay 4 kilogramos de cocaína, que es solo 25% pura, el valor total 200.000 euros. Si analizamos estas cifras, podemos ver que el precio de un kilo se ha multiplicado 24 veces desde el productor hasta el consumidor. Sin embargo, el precio solo se incrementa 3 veces entre el mayorista y el consumidor. Porque lo que sabemos es que tenemos una distribución muy sesgada. Pocas personas hacen mucho dinero y muchas personas hacen poco dinero. La explicación es que a nivel minorista, muchas personas se involucran en la venta de drogas y la mayoría de ellas difícilmente tienen ingresos. Así que hay algunos estudios que muestran que en realidad el ingreso es menor que el ingreso básico, si ganas un ingreso decente. Las personas que manejan el tránsito sacan más dinero de esto, y las personas que siembran y las personas que venden en las calles al mercado consumidor en general ganan el porcentaje más bajo de ganancias. El dinero no está donde se produce. Muchas personas creen que los traficantes están ahí, pero el dinero viene del destino final. Entonces hay una sensación de incertidumbre. Existe mucha frustración en países productores y de tránsito que, mientras son forzados a disminuir las comodidades reales, los centros financieros en otras partes del mundo permiten el comercio mediante el tránsito de dinero. Alexei Fachenko, director del programa global en contra del lavado de dinero de la ONU sobre drogas y crimen. Existen criminales que crean mecanismos para disfrutar de las ganancias del crimen, para disfrutar de toda la riqueza, pero de una manera que no sea atribuida a ellos, que el gobierno no lo pueda confiscar. En general podemos considerar que alrededor del 50% de las ganancias del tráfico son lavadas. El resto es usado para pagar por mercancía, el envío y los gastos.
Una gran parte de las ganancias se gasta en el día a día, en especial por vendedores pequeños. Hay muchos de ellos, pero estas cantidades son muy pequeñas para atraer la atención de las autoridades. Cuando se trata del lavado de millones de euros, las mafias se convierten en lo que debería llamarse crimen financiero. El lavado de dinero es, en realidad, una parte directa de la empresa. Por ejemplo, Pablo Escobar tenía lavadores de dinero que trabajaban para él. Eran parte de la organización. Ellos aún existen, pero es menos común hoy en día. Hay más especialistas que no tienen nada que ver con las drogas, pero hay especialistas en lavado de dinero y ellos ofrecen sus servicios. Estamos comenzando a recolectar información sobre ellos. Lo que vemos es, diría, muy peligroso, porque es como un sistema financiero paralelo en términos ilegales. Imaginen que hay, por ejemplo, 200 cuentas de banco. Cada día, el dinero es transferido a 3 o 4 cuentas diferentes cada día. Es un proceso complejo. Bien, Oleksi quiere transferir dinero. ¿Quieres esconder 10 millones? Este es el punto de entrada. Envías tu dinero a esta cuenta y luego lo puedes tener de vuelta en unos días. Quizás en pagos pequeños y en total en otras cuentas. Quizás el dinero no vaya a esa cuenta, pero tendré los documentos que muestran que ahora soy el feliz propietario de una carga en una embarcación en alguna parte del Océano Índico. Tubos de metal, o tal vez arroz, o incluso fertilizante o algún otro producto. Y luego de inmediato recibo detalles de contacto de 2 empresas que quieren comprar esta carga y me pagarán. Entonces, solo firmo los documentos, envío un fax y ahora soy un empresario feliz que cerró un buen trato. Estoy limpio. Y este dinero no lo pueden asociar con el original, cualquiera fuera el crimen original, porque pasó por todos estos pasos. Y es casi imposible de rastrear. Es claro que las mafias son excelentes en el arte de optimizar sus ganancias en cada nivel de la cadena económica. Explotan todos los vacíos legales, las oportunidades que la economía global les ofrece tanto en los negocios como en las finanzas. Los medios para luchar contra el tráfico de drogas nunca habían sido más eficientes, pero nuevos mercados están emergiendo, ofreciendo potencialmente ganancias más grandes. No espero otra disminución masiva en el mercado de cocaína de Estados Unidos en el futuro cercano. Tampoco en Europa. Quizás una disminución leve o un aumento. Pero Asia y el Medio Oriente tal vez vayan a mercados nuevos. Y esa es la verdad fundamental en torno a todo esto. Tal como cambia la producción, también lo hace el consumo. Las organizaciones que luchan contra el narcotráfico son la restricción económica principal en el mercado de la cocaína. Y no tienen otra opción que seguir jugando su papel. Considerando la lógica de este tráfico, no estamos ni cerca de terminar la lucha contra el crimen organizado. No importa cuál sea la evolución geopolítica en el mundo. En cuanto a la producción de estos productos, siempre hay una gran cantidad de mercancía que genera enormes cantidades de dinero. Y este es otro elemento clave, el dinero. ¿No deberíamos trabajar en este punto tanto como trabajamos en la logística? ¿Cuánto del dinero que se genera y es lavado ilegalmente es incautado por las autoridades? Como mencioné antes, ahora tenemos 50% de la cocaína que es incautada por las autoridades, una cantidad dramática. ¿Saben cuánto es eso en el lado del dinero? Menos del 1%. El mejor estimado es 0.2%. Entre lo legal y lo ilegal hay puntos de contacto. Uno de estos puntos en la economía global son los paraísos fiscales. En mi opinión, estos son grandes lavadores. ¿Y quién instala oficinas en paraísos fiscales? Sin excepción, hay oficinas y ramas de instituciones financieras que manejan el flujo financiero de la economía mundial. Estas jurisdicciones, como lo son
Los paraísos fiscales existen porque hay una demanda. Hay personas que quieren evitar impuestos, criminales que quieren esconder su dinero, esposos que quieren esconder dinero de sus esposas antes de un divorcio. Este es un segmento del mercado. Es relativamente pequeño, pero existe. Y también hay empresas que solo hacen lo que llamamos planificación agresiva de impuestos, minimización de impuestos. No están contentas con los altos impuestos que pagan en sus países y encuentran formas diferentes de disminuirlos. Si hay una herramienta, todos la usarán. Criminales y no criminales. No creo que pueda siquiera ganar en una lucha contra el narcotráfico. Creo que hemos aprendido eso bien en las últimas décadas. Cuando hablamos sobre las fallas, nos referimos a la guerra contra las drogas. Eso es lo que queremos decir. La idea de que más esfuerzo es necesario, debemos ser más rudos y eso eventualmente lo destruirá. No tiene sentido, nunca funcionará. Luchas contra una fuerza económica, es una pérdida automática. La forma más sencilla sería llegar a un acuerdo para eliminar los paraísos fiscales. Entonces, ¿por qué no llegamos a dicho acuerdo? Digamos que la naturaleza humana es ambigua, contradictoria e incluso misteriosa. Es una manera muy poética de decir que el dinero no apesta y que no solo las mafias se benefician de la gran cantidad de dinero que genera el tráfico de cocaína, legal o ilegal. Los negocios son negocios.